y a su nombre y a su pueblo. Amén, gloria a Dios. Levante su espada, a ver. Quiero ver esas espadas arriba. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues vamos a la palabra del Señor. El tema de hoy se llama Cuando Dios te respalda. Amén. Tenemos un Dios grande, fuerte y poderoso. Amén. A ver, creo que todos están dormidos. Tenemos un Dios grande, fuerte y poderoso. Amén. Que para Él no hay nada imposible. Amén. Pero siempre debemos recordar que es a voluntad de Él. Todo es conforme a su voluntad. Amén. Dice, por eso ustedes tienen que conocer la palabra y de memoria Romanos 8:28, que para los que aman a Dios todo obra para bien. Entonces todo obra para bien conforme a su propósito son llamados, ¿verdad? Él tiene un propósito y un plan, por eso es que todo gira alrededor de su voluntad. Amén. Vamos a ver esto cuando Dios te respalda. Entonces cuando Dios te respalda, no hay enemigo que pueda destruirte. ¿Por qué? Porque Dios ya trazó un propósito para tu vida. Amén. Satanás va a querer destruirte porque él sabe lo que Dios ha puesto en ti. Amén. Dios ha puesto algo especial en ti. Entonces no es casualidad de que tú estés sentado aquí escuchando su bendita palabra. Amén. Vamos a ir al libro de Nahum, capítulo 1, versículo 7. Nahum 1:7. Cuando lo tenga me dice amén. Nahum 1:7. Cuando lo tenga, levante su mano, por favor. Nahum 1:7. Bien. Nahum 1:7. Amén. Dice así la palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Amén. Este versículo es precioso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque miren, dice que Jehová es bueno. Ahí nos está diciendo que Dios es bueno. Fortaleza en el día de la angustia. No importa la situación por la que tú estés pasando, Él es tu fortaleza. Dios es tu fortaleza. Dice ahí, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Pero miren aquí lo que sigue, y conoce a los que en Él confían. Aquí te das cuenta que Dios te conoce. ¿Por qué? Porque tu confianza la has puesto en Dios. Amén. Y Él siempre te va a respaldar en todo lo que tú hagas. Él ahí va a estar su respaldo. Entonces Él dice, Jehová es bueno, dice la palabra, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Él a ti te conoce, pero en realidad tú conoces a Dios. Tú conoces a ese Dios grande, fuerte y poderoso, el cual habla la palabra de Dios, el cual habla la Biblia. Dios es bueno, por eso les digo, no es lo mismo conocer a Dios que creer en Dios. Cuando tú conoces a Dios, tú te das cuenta que aquí nos dice, Dios es bueno. Él es bueno, Él no posee cosas malas. Y Él no te va a dar cosas malas porque Él no las posee. Todo lo que Él posee es bueno y es lo que Él tiene para sus hijos. Amén. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Cuando tú pasas por alguna situación difícil, tú tienes que ir a Dios porque Él es el que te va a sostener, Él es el que te va a respaldar. Amén. Y Él dice, conoce a los que en Él confían. Cuando Él dice, conoce a los que en Él confían, cuando tú tienes fe en Dios, tú vas a tener esa confianza en Él. ¿Por qué? Porque si hay algo que te preocupa, que te aflige, que tienes temor, que tienes preocupación, entonces no estás confiando plenamente en Dios. Por eso Él dice, conoce a los que en Él confían. Amén. Y vamos a ver una historia en la Biblia de un tal llamado José, José el soñador. ¿Han escuchado hablar de él? Vamos a ir a Génesis 39:1. Aquellos que han escuchado hablar de José sabían que José confiaba plenamente en Dios. Amén.
Génesis capítulo 39, vamos a leer el capítulo 39 de Génesis. Cuando lo tenga me dice amén. Génesis 39, primer libro de la Biblia, amén. Génesis capítulo 39 a partir del versículo 1. Amén. Vamos a leer esta historia, vean. Dice así: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró en un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí, y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Después él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Amén. Aquí vemos que Dios respaldaba a José, pero desde un principio vimos que José tuvo persecución hasta de su misma familia, ¿verdad? Y él jamás renunció a lo que Dios tenía para él, ni más bien José tenía su corazón en Dios desde un principio. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestro corazón en Dios, Dios nos va a respaldar en todo lo que hagamos, ¿verdad? Aquí dice que, aquí nos explica que José ya fue vendido por sus hermanos. No lo querían, sentían celos de él, ¿verdad?
¿Por qué? Porque cuando tú tienes a Dios en tu corazón, tú vas a ser perseguido, tú vas a ser criticado, te van a murmurar de ti, te van a criticar. Pero tú tienes que entender que Dios está contigo y Él te va a respaldar en todo lo que hagas. Por eso en el versículo 2 dice, mas Jehová estaba con José y fue varón, ¿cómo dice ahí en su Biblia? Fue varón próspero. Y fue varón próspero. Entonces dice, ¿pero por qué era un varón próspero? Porque Dios estaba con José. ¿Verdad? La misma palabra es como yo les digo, o sea, nosotros a veces no creemos a las promesas de Dios. La palabra de Dios en Juan 10:10 nos dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia, una vida abundante en todos los aspectos. Tú tienes primeramente que sentir esa paz de Dios, ese amor de Dios, esa confianza en Dios. Dice que mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Había una persona arriba de él, el egipcio. Pero dice, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. O sea, véanlo, eso lo vio este oficial de Faraón, ¿verdad? Su amo vio que todo lo que él hacía prosperaba. Se ganó la confianza de esa persona. Y así nosotros, ¿por qué? Porque Jehová daba un buen testimonio ante el egipcio y se ganó la confianza del egipcio. Entonces vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Versículo 4, hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Él se gana la confianza, ¿verdad? Él se gana la confianza y él le hizo mayordomo, ¿verdad? Él hizo que él administrara sus cosas, lo que él hacía, le tuvo confianza y lo hizo como un administrador de lo que él tenía, de todo lo que él poseía. Así Dios a nosotros nos hizo reyes y sacerdotes, somos mayordomos de lo que Él tiene. Todo lo que tú tienes, Dios te lo ha confiado. Dios te confió una familia y te la ha confiado, una esposa, unos hijos. Si tú tienes un trabajo, Él te confió ese trabajo. Si tienes un negocio, Él te confió. ¿Por qué? Para que todo lo que tú hagas, tú des gloria a Dios. Amén. Entonces dice, así halló José gracia en sus ojos y le servía y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Aquí el egipcio ya no se preocupaba por nada, porque ya todo se lo había entregado a José. Y José donde estaba él era próspero. ¿Por qué? Porque Dios había puesto bendición sobre su vida. Así Dios lo hace con sus hijos. Tú eres una persona de bendición por el simple hecho de ser un hijo de Dios. Amén, pero tú tienes que creer a lo que dice su palabra, creer y confiar plenamente en Dios, porque tú ves el respaldo de Dios en tu vida. Amén. Entonces después dice en el versículo 5, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio. ¿Verdad? Dios no bendijo al egipcio por él, lo bendijo por José, porque José era el que confiaba plenamente en Dios. Amén. Entonces dice, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. ¿Verdad? Dice, bueno, aquí no me salté dice, y Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía. Dice, sobre todo, no sobre algunas cosas, sobre todo lo que tenía. Así en casa como en el campo. O sea, prácticamente el egipcio se había sacado la lotería, ¿no? Por tener a José ahí entre sus filas, porque él le bendecía. Entonces dice, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. ¿Y qué pasa? En el versículo 7 dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo.
Aquí ya vino la mujer de este Potifar, empezó a desear a José, porque dice que él era de hermoso semblante y bella presencia, ¿verdad? El enemigo empieza a atacar, él va a buscar un punto donde atacarte. Entonces él dice que él era de hermoso semblante, bella presencia. La mujer de Potifar ya había puesto sus ojos en él y le dice: duerme conmigo. Si tú andas en la carne, ¿qué va a pasar? Vas a caer en el pecado. Por eso tú tienes que fortalecerte en el espíritu. Somos carne, sentimos. Entonces debemos de fortalecernos en Dios. Porque vamos a ver qué pasó con José. Imagínense, la mujer de este oficial, de este capitán, de este egipcio, le dice: no, pues duerme conmigo. Pero él dice, y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. ¿Qué pasa? Aquí vemos José, la fidelidad de José. Eso debe de caracterizarnos a nosotros, los hijos de Dios, ser fieles primeramente a Dios, ¿verdad? Aquí vemos que hay una gran fidelidad, porque él dice: ser que él me ha confiado todo lo que tiene. Pues tú, a ti no, porque tú eres su mujer. Entonces dice después: y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Ya vieron? Pecaría contra Dios. ¿Le fallaría yo a Dios? Eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta, el temor a Dios. A él no le importó en ese momento, no le hubiera importado acostarse o dormir con la mujer, porque su jefe, su patrón, no estaba ahí en ese momento. Pero él dice: ¿cómo voy a hacer este grande mal y pecaría contra Dios? Versículo 10. Hablando ella a José cada día, fíjense lo que ha de haber sido para José. Ella día a día se le insinuaba, lo acosaba. ¿Y qué pasa si esta mujer era bella también? Vuelvo a repetir, un hombre, si anda en la carne, pues va a caer en el pecado. Entonces dice: hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. O sea, ¿qué hizo? Él no escuchaba, él trataba de no escuchar lo que esta mujer le decía. Entonces dice: aconteció que entró en un día en casa para hacer su oficio. Él entra para trabajar y no había nadie de los de casa ahí. Y ella lo asió por su ropa, tomó su ropa, lo tomó por la ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Ahí está la clave, hermanos. ¿Qué hizo José para huir del pecado? O sea, huyó. No se puso a pensar, no miró a la mujer. Él en ese momento huyó. Dice, ella asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Aquí vemos el trabajo de Satanás en todo su esplendor. ¿Quién es el padre de la mentira? Él empieza a decir: él vino para dormir conmigo, dice, y yo di grandes voces. ¿Había sido cierto esto? No. Entonces Satanás, ¿qué es lo que va a hacer? Imagínense si José hubiera caído en el pecado, después Satanás, ¿qué va a hacer? Satanás después te va a avergonzar. Dice la misma palabra: no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni nada oculto que no haya de salir a la luz. Como lo hemos dicho, si tú pecas, vas a pecar delante de Dios. Y cuando tú cometes pecado, ese pecado va a salir a la luz tarde o temprano.
Por eso mejor es necesario confesarle a Dios nuestros pecados. Por eso yo les digo, no debemos de tener pecados ocultos. Debemos de estar abiertos a Dios para que Él pueda trabajar en nosotros. Porque si nosotros no confesamos esos pecados, ahí están. O vas a querer que llegue Satanás y te exhiba delante de todos. Entonces aquí Él dice, no, aquí el enemigo empieza a atacar. Versículo 15, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. ¿Ya vieron? O sea, ella todavía viene el patrón, el jefe, su esposo, y ella dejó la ropa ahí. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Nuevamente, no la mentira atacando a José, pues ella estaba dando su versión. Porque imagínense, a esta mujer, ¿qué pasó? Le tocó el orgullo. Pues, ¿cómo se rehúsa a dormir conmigo? ¿Verdad? Y eso es lo que el enemigo quiere. Que tú caigas. O sea, cuando tú rechazas el pecado, pues el enemigo se va a levantar. Porque ¿cómo si el pecado es placer para la carne? ¿Verdad? Entonces dice ahí, entonces él habló las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor, su enojo, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Imagínense lo que sintió José estando en la cárcel a causa de una injusticia. Muchos de nosotros hemos pasado injusticias. ¿Y cómo nos sentimos? ¿Cómo se ha de haber sentido José? Imagínense si él hubiera reclamado a Dios, yo que te sirvo, yo que te pongo en primer lugar, yo que glorifico tu nombre, ahora tú me pones en la cárcel. Pero José sabía que Dios lo respaldaba en todo lo que hacía. Entonces dice ahí en el versículo 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Amén. Dice la palabra arriba que José estaba en la cárcel. Y él, aún estando en la cárcel, Dios estaba ahí con él. Así nosotros podemos pasar por situaciones muy difíciles, pero Dios está con nosotros en donde quiera que estemos, ahí está Dios. Podemos estar enfermos, podemos estar atados a algún pecado, pero ¿qué pasa? El enemigo pone esas ataduras, pero Dios las rompe y tú eres libre. Entonces, aquí dice, Dios estaba con él en la cárcel y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José. Dice, Jehová estaba con él y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. También se ganó la confianza del jefe de la cárcel. ¿Por qué? Porque José tenía un buen testimonio. Amén. Entonces tú te ganas de la confianza de las personas que te rodean. Este amo egipcio no era cristiano, no era hebreo, su Dios no era el mismo Dios, ¿verdad? El jefe de la cárcel pues tampoco era hijo de Dios, pero ellos veían algo especial en José. Por eso es que te digo, Dios puso algo especial en ti, que la gente va a ver en ti cuando tú eres obediente a la palabra. Entonces dice en el versículo 22, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. ¿Sale? Versículo 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Amén. Todo lo que él hacía, Dios lo prosperaba. ¿Por qué? Por la fidelidad de José. Cuando tú eres fiel,
decir, ¿por qué? Porque Dios está en primer lugar. ¿Por qué? Porque tú no vas a hacer cosas malas por no fallarle a Dios primeramente. Porque tú tienes un temor a Dios. Por eso el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es el respeto a Dios. Va a haber gente que va a hablar de ti, que va a haber cosas que no son ciertas. Pero Dios lo sabe. Y tú no tienes que aclarar absolutamente nada. Por eso la palabra dice que Dios peleará por ti. Amén. Tú debes de guardar silencio y dejar que Dios obre, que Dios trabaje, porque todo lo que tú hagas va a ser prosperado. ¿Por qué? Porque dice, y Jehová lo prosperaba. Jehová lo prosperaba. Entonces, aquí vemos que José estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios respaldaba. Donde quiera que él estaba, donde quiera que él estuviera, él tenía el respaldo de Dios ante todo. Amén. Eso es lo que nosotros debemos de entender. Ahora mira, vamos a los Salmos 84. Versículos 11 y 12. Salmo 84, versículo 11 y 12. Amén. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén. Entonces nos dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. ¿Pero a quién? No quitará el bien a los que andan ¿cómo? En integridad. Los que son íntegros, los que son obedientes, los que son fieles. Dice, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. ¿Verdad? Esa es la fe, esa es la confianza, que tú depositas todo en Dios. Dice la palabra, volvemos a lo mismo, ¿no? Dice la palabra que debemos de volver a ser como niños. Un niño confía plenamente en nosotros, ¿no? En sus padres, por decirlo así. Si un niño está subido, no sé, en una barda, ¿no? Y salta, él sabe que su papá lo va a cachar. ¿Verdad? Porque él confía plenamente en su papá. Entonces muchas veces les digo, nosotros debemos de meditar, reflexionar, si de verdad tenemos fe en Dios. Porque a veces nosotros no nos lanzamos para que papá nos cache. Dudamos. Entra la duda en nuestro corazón. Y en base a esa duda es que nosotros no avanzamos en nuestra fe, ¿verdad? La fe debe de ir en aumento cada vez más. Debemos de confiar plenamente en Él. Él dice que Él es sol y escudo. Dice que es gracia, gloria, dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos. Dichoso el hombre que en ti confía. Dichoso el hombre que en ti confía. Tú por la situación que tú pases, confía en Dios. Tú crece en conocimiento de Dios. Porque al tú crecer, al tú conocer a Dios, tú vas a confiar más en Él. Porque dices, Señor, pues tú eres el dueño de todo. Tú creaste todo lo que existe. Tus problemas para Dios, ¿qué son? No es nada para Él. Pero Él a veces no contesta o no lo hace lo que tú le pides, porque Él sabe lo que puede pasar. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos. Nuestra mente es limitada. La mente de Dios es infinita. Algún día vamos a entender, algún día Él nos va a mostrar el porqué de las cosas. Pero al momento nosotros debemos de vivir conforme a su voluntad. Señor, si tú no haces esto es porque tú sabes.
Porque a lo mejor de hacerme un bien me va a hacer un mal. Entonces debemos de confiar plenamente en Dios. ¿Por qué? Porque donde sea Él, ahí va a estar su respaldo. Amén. Vamos a ir a Romanos capítulo 8. Del 31 al 39. Romanos capítulo 8 del 31 al 39. Amén. Dice así: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vean, esto es hermoso, ¿no? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En ese versículo vemos que Dios nos respalda en todo. Amén. Entonces dice, te da como ejemplo, el apóstol Pablo te da como ejemplo, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Por quién entregó a su Hijo? Por todos nosotros, ¿verdad? Por todo el mundo, como nos lo dice Juan 3:16. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, Él te va a dar, pues tú clama y tú pide, pero conforme a su voluntad. Amén. ¿Cómo no dará también con Él todas las cosas? Si tú le pides algo que es para tu bien, Dios te lo va a dar. Pero si tú le pides algo en lo cual te puedes perder y te puedes alejar de Él, no te va a dar. Amén. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién te va a señalar? ¿Quién te va a juzgar? Nadie tiene ese derecho, porque Dios es el que justifica y Él es el que te va a decir. Tú vas a rendirle cuentas a Dios de todo lo que hagas, a nadie más. Por eso es que tú debes de cuidar tu relación personal con Dios, con nadie más. Amén. Ni con el pastor, ni con los hermanos, no, tú con Dios. Tú con quien tienes que quedar bien es con Dios. Amén. Entonces dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Algo importante, ¿quién intercede por ti delante del Padre? Cristo, porque Él fue el que pagó el precio por nuestros pecados. Amén. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Tú tienes que creer que Cristo vivió, murió y resucitó al tercer día. Él está vivo y Él vive por los siglos de los siglos. Él no se quedó clavado en una cruz. Él venció a la muerte. Amén. Entonces dice, ¿quién
¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada ni nadie nos va a separar del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios no es como nosotros. Si a nosotros alguien nos trata bien, nosotros muchas veces también nos tratamos bien. Pero si se porta mal, pues yo también me voy a portar mal. Pero Dios no piensa de esa manera. Pero también hay mucha gente que abusa del amor de Dios. Al fin que Dios me perdona. Y no es así. Dice el apóstol Pablo, perseveraremos en el pecado de ninguna manera. Porque si no estuviéramos también pisoteando, ¿verdad?, la sangre de Cristo. Entonces nos dice ahí, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? Cuando estás pasando por tribulación, ¿vas a renunciar a tu fe? No, al contrario, te tienes que agarrar más fuerte. O angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. O sea, todo esto no nos va a separar. Nada ni nadie nos va a separar del amor de Cristo. Por la situación que pases, si pasas por tribulación, si pasas por una angustia, si pasas por persecución, si pasas por hambre, o por desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. O sea, el mundo nos ve mal, el mundo nos ve como locos, ¿verdad? Dice, somos contados como ovejas de matadero, dice el apóstol Pablo. Somos contados como ovejas, pone que somos como ovejas, contados al matadero. Versículo 37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, si tú pasas por tribulación, si pasas por angustia, pasas por persecución, por hambre, por desnudez, o por peligro, por espada, esas son tus luchas que tienes a diario. Pero ¿qué te dice? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cristo te da la victoria ante estas luchas. Porque tienes que pasar por lucha y por tribulación para poder salir vencedor. Si no hay lucha, si no hay pelea, ¿cómo pretendes ser un vencedor? ¿Verdad? Es como por decir nosotros, bueno, cuando jugábamos fútbol, ¿no? Y llegábamos al partido a jugar y el otro equipo no se presentaba, no se completaba, ya ganamos. Ganamos por default, le decían. Pero pues ni sabían, ¿no? Ni sabían la victoria porque no peleaste, no luchaste, no jugaste. Igual pasa con un boxeador. Imagínense si el otro no se presenta y ya lo declaran ganador, pero que ni siquiera peleó. No le sabe la victoria, amén. Entonces así dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí hay algo bien importante. Dice aquí que nada ni nadie nos va a separar del amor de Dios. Entonces dice, por lo cual dice el apóstol Pablo, estoy seguro. Amén. ¿Estás seguro de qué? De que ni la muerte no nos puede separar del amor de Dios. Si tú recibiste a Cristo con todo tu corazón, ahora sí, con todas tus fuerzas, Él, ¿qué dice? Ni la muerte, dice, ni la muerte nos podrá separar, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie nos puede separar. Cosas creadas. Dios creó todo lo que existe. Si Dios
te escogió para un propósito, nada lo puede arrebatar de tu mano, nada de su mano, nada ni nadie. Amén. Porque Él todo lo hace con un plan y con un propósito. Entonces, tú debes de entender esto, que nuestro trabajo es serle fiel a Dios, ser obediente a Dios, eso es todo. Por eso Él dice, hijo mío, dame tu corazón, porque Él quiere hacer algo bello en tu corazón. Entonces, a nosotros, ese es nuestro trabajo, fidelidad y obediencia. Eso es todo. Y Dios va a obrar en nuestro corazón, y Dios nos va a cambiar, y Dios nos va a transformar, y Dios va a hacer cosas maravillosas en nuestras vidas. Amén. Entonces, dice que nada ni nadie nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces Él te va a respaldar. Él te respalda en todo lo que tú haces. Pero para eso, ¿qué tienes? Para que tú creas y veas el respaldo de Dios, pues debes de confiar plenamente en Él. Poner toda tu confianza en Dios. Amén. Porque Él va a estar contigo todos los días y hasta el fin del mundo. Ahora veamos, vamos a ir a Jeremías 20, versículo 11. Jeremías 20, 11. Amén. Jeremías 20, 11. Amén. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Aquí quiero que tú te grabes esto. Jehová está contigo como poderoso gigante. Amén. Él te va a respaldar. Así la gente te persiga, te diga. Vemos, o sea, ahí en Génesis lo que leímos de José, ¿verdad? Al final José, todo lo que fue por parte de Dios. Entonces, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Dios te va a hacer justicia. Dios pelea por ti. Amén. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Tú no tienes que pelear, tú déjale todo a Dios. Y Él va a pelear por ti. Y Él te va a enaltecer. Porque tú estás confiando en Él. Salmo 91, 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Él va a llegar el tiempo en que Él te va a exaltar cuando fuere tiempo, dice la palabra. Tú déjale las cosas a Él, tú solo ora, tú solo dobla tus rodillas y clámale al Señor. Y Él te va a dar la victoria. Amén. Amén. Para terminar, vamos al Salmo 37. Versículos del 23 al 28. Salmo 37, del 23 al 28. Amén. Dice así: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Amén.
aquí nos dice, ¿no? Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Él quiere respaldarte en tu vida, pero primero tiene que poner orden en la vida de nosotros. Porque nosotros cuando llegamos a Dios venimos con una vida totalmente desordenada. Y Él tiene que comenzar a poner orden. Entonces debemos de dejar que Él ponga orden en nuestra vida. Porque hay gente que no quiere que Él ponga orden, ¿verdad? Entonces Él dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Él es el que te muestra si estás bien o no. Él, por eso tienes el Espíritu Santo que te redarguye. Amén. Dice, Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Él te levanta, ¿verdad? Si tú caes, Él te levanta. No va a ser fácil levantarte, pero pues tienes que levantarte y seguir. No quedará, dice ahí, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Versículo 25, aquí dice, ¿verdad? El salmista, dice David, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para... ¿Ya viste esto importante? Tu descendencia, cuando tú estás en Cristo, tú dejas ese legado para tu familia, para tus hijos, para tus nietos, bisnietos. Pero tú tienes que mostrarles este camino de Dios. Versículo 27. Apártate del mal y haz el bien. ¿Y qué dice? Y vivirás para siempre. Vivirás para siempre. Aquí te dice que debes de hacer el bien para que tú vivas para siempre, para que tú vivas en la presencia de Dios por toda la eternidad. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Versículo 28. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Nuevamente vemos el respaldo de Dios. No desampara a sus santos. ¿Quiénes son los santos? Los que han tomado la decisión de consagrarse para Dios, los que han tomado la decisión de apartarse del pecado y de la maldad. Esos son los santos. Amén. Los que toman una decisión firme. He decidido servir a Dios y yo voy a seguir en sus caminos. No voy a coquetear con el pecado. Amén. No desampara a sus santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. ¿Quién es un impío? Un falto de piedad, uno que está separado de Dios, uno que está contaminado por el pecado. Y por lo tanto un impío es alguien mal, una gente mala. Amén. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos? El respaldo de Dios. Él no nos va a desamparar, Él siempre va a estar ahí, pero siempre y cuando nosotros, les digo, seamos obedientes a su palabra, esforcémonos por obedecer a Dios. Es difícil, la vida cristiana es muy difícil, pero Él es el que nos levanta, Él es el que nos da la fortaleza, Él es el que nos respalda. Amén. Mientras estemos aquí vamos a estar peleando batallas. Mientras estemos aquí vamos a estar peleando, vamos a estar luchando, pero aquí como leímos, Él va con nosotros, Él va como poderoso gigante, Él está conmigo como poderoso gigante. Aunque yo no lo vea, pero yo creo que Él está conmigo. Amén. A veces nosotros nos debilitamos, nos desanimamos, pero debemos de saber y conocer a nuestro Dios. Que Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Y Él está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos va a separar del amor de Dios? ¿Por qué? Porque nosotros debemos de caminar por fe. Él está ahí con nosotros. La situación por la que Él está ahí. Por eso el Espíritu Santo es el consolador de nuestras almas. Por eso Él está ahí en tu dolor. Él está ahí abrazándote. Él también se duele junto contigo. Amén. Él jamás te puede abandonar todo el mundo, pero Dios jamás te va a dejar. Jamás, aunque tú le seas infiel, Él permanece fiel.
Porque Él no es como nosotros, Él es inmutable, Él no cambia. Él no te dice ahorita una cosa y ya mañana cambió de parecer, no. Por eso la palabra ya está escrita, dice que nadie le debe de añadir a la palabra, porque Él ya dijo todo lo que tenía que decir. Entonces Él viene con su palabra y Él te levanta, y Él te conforta, y Él te consuela. Pero tienes que leer la palabra para que Dios te hable y te dé una palabra de consuelo, una palabra de amor, lo que tú necesitas en ese momento de dolor. Amén. En ese momento de preocupación, en ese momento de prueba, en ese momento de temor tal vez, de cansancio. Entonces Él está ahí y Él te va a respaldar, Él no te va a soltar. Amén. Pero tú tienes que tener esa fe. La fe crece, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si tu fe, tú dices, no, es que estoy débil en la fe, lee la palabra. Lee la palabra y crea la palabra. Amén. ¿Cuántos de aquí creen que Dios les respalda? Pase aquí adelante, vamos a orar en un solo sentir, en un solo clamor, vamos a levantar.